Ahí estamos. En la última clase estábamos viendo lo que era el PPT o algunos ejercicios de movimiento circular uniforme. ¿Habíamos terminado eso, no? ¿O habían quedado algunos problemas pendientes? No lo recuerdo, profe. Ya, vamos a ver. Les recuerdo que esto no entra para la prueba, para la primera prueba. ¿Ya? Solamente llega este movimiento parabólico. El 25 es la prueba, profesor, ¿verdad? Claro, pero parece que ahí tenemos un problema con el colchón académico, ¿no? Sí, profe. Entonces a lo mejor la podríamos hacer el miércoles 26, ahí sí que estamos habilitados, ¿no? 26, profesor. Claro, creo Se que... supone que la primera clase la de colchón, ¿cierto? Claro, son 2 días después de la semana de término que no se pueden tomar pruebas, entonces yo la correría para el día miércoles 26, ¿les parece? Yo no tengo problema, profe. No, Sería el pues 27, profe, ¿no? Miércoles 27. Creo que sí. a ver, Profe. el 27 ya. Sí, tendría que ser 27. Ya, el miércoles 27 entonces se hace la prueba, ¿ya? Para evitar ese problema con el colchón académico. Estábamos por acá, habíamos visto todos estos problemas, lo habíamos visto, ¿no? Sí, parece que sí, lo habíamos explicado. No había quedado ninguno pendiente de esta... Vimos hasta el ejercicio 4, profe. Ahí, ya. Vamos a avanzar Ese, entonces. Ya, ok. ese lo vimos. Ya, perfecto. Este no. No. Ya, lo vamos a explicar entonces. Voy a hacer una especie de resumen. El movimiento circular uniforme dice circular porque hay una trayectoria circular, hay un círculo descrito, hay un radio, hay una variación angular. Los ángulos se generan, ¿cierto?, a partir del cero en sentido antirreloj, desde el primer cuadrante hasta el segundo, tercero, cuarto en cuestión. ¿Ya? Y cuando mantiene una uniformidad, recorre arcos iguales en tiempo iguales o ángulos iguales en tiempo iguales. Un buen representante de eso puede ser el segundero del reloj, que demora, ¿cierto?, en dar una vuelta completa a 1 minuto y siempre lo hace en el mismo intervalo de tiempo. Cuando la partícula da una vuelta completa, ese tiempo se llama periodo T mayúscula. Y la frecuencia es el número de vueltas de la partícula en la unidad de tiempo, o sea, en 1 segundo. Y esa frecuencia se mide en Hz. Y cuando la partícula da o gira respecto de describiendo un círculo o un arco de círculo, tiene una velocidad que es tangente a la trayectoria, que se llama velocidad tangencial, velocidad lineal, velocidad perimetral, velocidad circunferencial, tiene una serie de apellidos, que es la velocidad v con la cual se mueve, que es tangente a la trayectoria, y que tiene que ver con la distancia del arco del círculo en un determinado tiempo. Y en ese determinado tiempo, también la partícula describe un cierto ángulo, que es una posición angular. Y ahí aparece entonces otro tipo de velocidad, que es la velocidad angular, que tiene que ver con el cociente o la división entre el ángulo descrito en un determinado tiempo. ¿Ya? Y normalmente ese ángulo se tiene que expresar en radianes. Y yo el otro día expliqué, ¿cierto?, que cómo se hacía esa conversión, lo expliqué por ahí, y esa velocidad angular se expresa en radianes partido por segundo. Si está en RPM, revoluciones por minuto, una revolución es una vuelta completa, 2pi radianes, y 1 minuto son 60 segundos, es decir, se multiplica por 2pi, y se divide por 60 y obtenemos en radianes partido por segundo. Si está en RPS, solamente se multiplica por 2pi porque ya está en segundo. Y cuando la partícula da una vuelta completa, ¿cierto?,
el arco del círculo, que es una porción de toda, se convierte en el perímetro, que es 2πr. ¿Ya? El perímetro, y ahí aparece entonces la velocidad tangencial en función del periodo y la frecuencia, y la velocidad angular en función de del periodo y la frecuencia se pueden reescribir de otra manera. Y en eso estábamos. Pero la mayoría, y eso obedecen a ciertos criterios específicos, y algunos representantes de ellos, ¿cierto? Podría ser la tornamesa del tocadisco. Hay gente que le gusta escuchar su música en discos de vinilo, entonces si tú colocas un long play sobre la tornamesa, existe una agujita que dice 33 1/3 RPM, significa que si tú miras hacia la plataforma en forma vertical hacia abajo, y tú haces una marca y cuentas el número de vueltas en un tiempo de 1 minuto, más o menos esa tornamesa daría 33 vueltas completas, más 1/3 de la 44, por eso se llama 33 1/3 RPM. Si es un disco de vinilo chico, da 45 vueltas completas en un tiempo de 1 minuto, 45 RPM. Pero la mayoría de nuestros procesos de toda la tecnología que disponemos, llámese una juguera, una centrífuga, un ventilador, la misma torre, ¿cierto? Cuando yo incorporo ¿cierto? Para que lea un CD, hay variaciones de la velocidad angular en el tiempo, y uno ve que esto gira más rápido o más lento, por lo tanto hay variación de la velocidad angular, y ahí aparece entonces lo que es el movimiento circular uniformemente variado. Y quien da cuenta de eso es alfa, que es la aceleración angular. Y esa aceleración angular alfa puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. Si es positiva, tengo la presencia de un movimiento circular uniformemente acelerado, que sería la primera parte de la centrífuga, que comienza a aumentar el número de vueltas por un tiempo. Luego hay un proceso transiente, un cierto tiempo pequeño, donde el número de vueltas se mantiene constante, y finalmente el programa de la centrífuga hace que esta ahora vaya disminuyendo en el tiempo, y por lo tanto tengo un movimiento circular uniformemente retardado, desacelerado, hasta que finalmente es cero. Entonces hay cambios de la velocidad angular. Lo mismo sucede si yo tengo un ventilador y quiero aumentar, hace mucha calor, entonces yo varío el potenciómetro, que es una resistencia variable, hago pasar más corriente y aumento el número de vueltas por un tiempo de la paleta, etcétera, etcétera. O la puedo disminuir, etcétera, etcétera. Entonces hay cambios de la velocidad angular. En general, si tú colocas, por ejemplo, después de esta clase, quieres tomarte un jugo o algo, colocas los ingredientes dentro de la juguera y tú vas licuando, triturando, moliendo, y una serie de cosas, y hay variaciones de la velocidad angular. Entonces, en general, lo mismo sucede cuando yo aumento, disminuyo el número de revoluciones por minuto, cuando yo acelero o disminuyo, ¿cierto? En el auto en el cual voy aumentando, disminuyendo el número de revoluciones por minuto. Entonces, en general, tenemos movimientos circulares que puedan ser acelerados o retardados, y depende de alfa, ¿cierto? Que es circular acelerado o retardado. Entonces, eso es un poco lo que hemos hablado hasta el momento. También dijimos por ahí que cuando uno va a la empresa, ¿cierto? Se encuentra con ciertas cosas, por ejemplo, como estas, donde tenemos algunas ruedas, ¿cierto? Que comparten una parte externa, son tangenciales o están unidas mediante una correa de transmisión, un elástico, una faja, una cadena, como el sistema de la bicicleta. Y si tú desarmas un computador, te vas a encontrar con este tipo de cosas, que hay unos elásticos que están haciendo que estos dos giren, ¿cierto?, conectadas por una banda. Y en este caso, ¿cierto?, la premisa fundamental es que las velocidades tangenciales son iguales, ¿ya? Pueden estar unidos por la periferia. Y en ese caso, la velocidad tangencial también la puedes expresar en términos de la velocidad angular por el radio de giro, para A y para B. Pero también puedes tener tú una situación, ¿no es cierto?, en que dos ruedas estén unidos mediante un eje común, son solidarias, y en ese caso las velocidades angulares son iguales, ¿ya? Para la de diámetro de sub 1 y de sub 2, y las dos giran en el mismo sentido. Entonces ahí tenemos la otra premisa fundamental. Y en el caso de que haya una rueda que gira desde un punto A a un punto B, describiendo un cierto recorrido, una distancia lineal L sub C, para un radio R, el número de vueltas que da es la razón entre el largo total dividido por el perímetro de la rueda, 2πr.
Y si tú quieres el largo del recorrido, simplemente tú cuentas el número de vueltas y lo multiplicas por el perímetro de la rueda. Eso es lo que hacen los carabineros cuando ellos determinan, ¿cierto?, las zonas de frenado. Esos vectores de desplazamiento son directamente proporcionales a la velocidad. Entonces ellos, para determinar las distancias en cuestión, colocan una rueda que está predeterminada, al cual le conocen su perímetro, le conocen su radio, y determinan el número de vueltas y pueden determinar con precisión, ¿no es cierto?, el largo del recorrido. Y esos vectores esos vectores de desplazamiento son directamente proporcionales a la velocidad, y toda esa información, más la masa de los carros, más la versión de los participantes en el accidente, ellos llevan, como les decía la vez pasada, ellos llevan toda esta información a un computador donde hay un programa, y ellos lo que hacen, ¿no es cierto?, con la información del chofer A más todos los antecedentes, y con el B, con todos los antecedentes, ellos logran visualizar quién tenía la razón, y lo que determinan es la conservación o no de la cantidad de movimiento lineal. ¿Ya? Y todos esos antecedentes técnicos se los pasan en una carpeta a un fiscal, y el fiscal a un juez, para que determine quién fue responsable de quién no respetó el disco pares o el semáforo, pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de cosas, pero eso se hace y eso toma un poco de tiempo. Imagínate tú, si hay heridos o hay fallecidos, hay que esperar a que llegue el fiscal de turno para a estar enterado y hacer el levantamiento de los CISO. Entonces, obviamente eso toma un poco de tiempo, y por eso dice, cuando hay carabinero hay paro, o sea, hay taco. Lo dicen de otra forma, pero es así. Entonces, acá tenemos un problema en el cual hay dos partículas que describen movimientos circulares de radio R1 metro. Entonces tengo una partícula que lo hace en sentido antirreloj, la partícula roja, y el cubito en sentido antirreloj. Perdón, reloj el 2, antirreloj el 1. Y parten de una posición angular 0. El primero, el 1, parte de 0 con rapidez angular de 10 radianes partido por segundo y constante, y lo hace en sentido antihorario, por lo tanto tiene un movimiento circular uniforme. Y el 2 también parte del reposo, del mismo punto, pero lo hace con una aceleración tangencial de 2 metros partido por segundo cuadrado, y hay que determinar dónde y cuándo se cruzan ambas partículas. Entonces, el primer cuerpo tiene un movimiento circular uniforme, la posición angular final es igual a la posición angular inicial, más la velocidad angular inicial por el tiempo, que es la ecuación 1, y le pongo más porque recuerda que está girando en sentido, ¿cierto?, antirreloj, y en ese sentido se van generando los ángulos, de acuerdo a la normativa. Y el cuerpo 2 posee una aceleración tangencial a sub t de 2 metros partido por segundo, el radio vale 1, y eso es alfa. La aceleración tangencial es de 2 metros partido por segundo, y como está siendo multiplicado por 1, entonces te queda que alfa vale, si tú lo divides, ¿no es cierto?, esto por 1, te queda 2 radianes partido por segundo cuadrado. Por otro lado, como parte del reposo, la velocidad angular inicial vale 0 radianes partido por segundo, y por lo tanto la posición angular para la segunda partícula es la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de alfa por t cuadrado. Aquí hay un más menos, pero acelera, por lo tanto es positivo. Como la posición angular vale 0, porque el ángulo descrito es aquí 0, ¿ya? A partir de arriba hacia abajo, la velocidad angular vale 0, entonces te queda que la posición angular, ¿cierto?, es de un modelo t al cuadrado. ¿Y cuándo se produce el encuentro? Cuando el ángulo descrito por el 1, que sería todo este ángulo, se supone que ahí se encuentran, la partícula roja describió todo este ángulo, θ sub 1, y este otro con sus características físicas recorrió el ángulo θ sub 2, y ahí se produce el encuentro. Entonces tú comprenderás que la suma del ángulo θ sub 1 más la suma del ángulo θ sub 2 corresponde a 2π. Y aquí hablo de valor absoluto porque obviamente estamos midiendo ángulos negativos no existen, simplemente es una cuestión de orientación. Ese es positivo, este es negativo, pero como es una posición angular, asumo el valor absoluto o la magnitud o módulo. Y la posición angular inicial del 1 es 10t, y el otro, ¿cierto?, la posición angular del 2 es t cuadrado, y eso debe ser igual a 2π. Este 10t y t cuadrado lo saco de la información anterior. ¿Ya? Ahí, 10 por el tiempo t, la posición angular vale 0,
esto vale 10, ahí me lo están dando, y tengo el tiempo t, entonces la posición angular de la 1 es 10t, y el otro te queda t cuadrado. Pero la suma de ambos es igual a 2pi. Y ese 2pi lo paso hacia el otro lado, y ahí ¿qué nos queda? Nos queda una ecuación cuadrática del tipo at cuadrado más bt menos c igual 0. Y uno puede determinar los tiempos para el cual se encuentra. Entonces, si usted quiere ayudarme con eso y quiere practicar, vaya a los que tienen la posibilidad de hacerlo directamente con la calculadora, si no tiene que hacerlo mediante la t igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac, pero si lo puede hacer con la calculadora, sería mucho mejor. Es de grado 2 el polinomio, el que acompaña a t cuadrado es 1, lo incorporo, el b vale 10, lo incorporamos a la calculadora, y el otro vale 2pi, y 2pi es 6,28. Entonces el c es menos 6,28. Igual, y eso te queda 0,59, que corresponde al tiempo t1, y el tiempo t2 te queda menos 10,59 segundos. Obviamente, de acuerdo a la condición, nos quedamos con la solución positiva, así que la solución significativa es T1 es 0,59, y lo reemplazamos el valor de T en la ecuación 1, 10 por 0,59, lo cual te queda un encuentro de 5,9 radianes, es decir, el ángulo que abarcó fue de 5,9 radianes, y eso corresponde a 338,04 grados. Ahora, para pasar de radianes a grados, ya sabemos, usted coloca a 180 grados, le corresponden pi radianes, a 5,9 radianes le corresponderán x grados. Hace una regla 3 simple y debería determinar ese valor. Usted mira, oiga, pero este otro recorrió menos, claro, es la diferencia 360, lo que pasa es que estamos midiendo, ¿cierto? A partir desde este punto hasta acá, tengo 338, si tú haces la diferencia, el 2, primero desarmamos el esto que está ahí, Gizmode 3,96, o 90, perdón, 21,96 grados recorre este que aparece acá. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Es un problema de encuentro, así como los automóviles, cuando está uno detrás del otro, le da alcance, el motorista, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos un problema de encuentro para dos objetos que describen movimientos circulares de radio R. Uno con movimiento circular uniforme y el otro con un movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Preguntas, dudas de esto? Yo no, profe, por lo menos. Vamos a colocar aquí, o vamos a hacer la pregunta para todos. Vamos a esperar un ratito si alguien necesita alguna ayuda, alguna duda. Bien, pareciera ser que no hay consulta o duda, entonces continuamos en adelante. Acá tenemos dos ruedas, una rueda A de radio 30 centímetros, la que aparece aquí a la izquierda, parte del reposo y aumenta su rapidez angular a razón de 0,4 pi radian partido por segundo cuadrado, que eso corresponde a alfa, la aceleración angular positiva. La rueda A le transmite la información a la rueda B mediante de 12 centímetros, esta tiene 12 centímetros, tiene 30, de radio mediante una correa que las une, determinar la magnitud de la aceleración angular de la rueda B, y ve el tiempo que demora la rueda B en alcanzar una rapidez angular de 300 RPM. Entonces, la transmisión de la correa C hace que las aceleraciones entre las ruedas, ¿cierto? La velocidad tangencial de la rueda A es igual a la velocidad tangencial de la rueda B, pero las aceleraciones tangenciales también son iguales para la rueda A y B. Y la aceleración tangencial es el producto de la aceleración angular por el radio correspondiente. Como es la etiqueta A, le coloco AA. Y esta es la etiqueta B, entonces le pongo la rueda B, radio R sub B. Y de ahí hago el cociente alfa sub B, alfa sub A, como la razón entre los radios. El radio R sub A vale 30 centímetros y este vale 12 centímetros. Si yo divido
los 30 y los divido en 12, eso te queda 2,5, un número puro. Entonces, de acá despejamos alfa sub b, te queda alfa sub a por la relación de los radios, la aceleración angular de la rueda es 0,4 radian partido por segundo cuadrado, me lo dan como dato, los radios valen 30 centímetros, 12 centímetros, podría haber colocado 2,5 y haber multiplicado 2,5 por 4, y eso te da un radian partido por segundo cuadrado, los centímetros de van. Y es entonces la aceleración, la magnitud de la aceleración angular de la rueda B. Si la partícula parte del reposo, la ecuación para la velocidad angular de la rueda B será la velocidad angular de la rueda E final es igual a la velocidad angular inicial, que vale 0, más alfa sub B por T. Pero alfa sub B es la razón entre los radios por alfa sub A, por el tiempo T. Y cuando alcanza los 300 RPM, los 300 RPM hay que pasarlo a radianes partido por segundo. Tú multiplicas 300 por 2pi, eso te queda 600 pi y lo divides por 60. Y 600 partido por 60, ¿cierto? Son 10, ¿cierto? Y te queda 10 pi radian partido por segundo. Entonces, obviamente, esto tiene una aceleración de, esto que está aquí vale, toda esa expresión que está ahí vale 1 por el tiempo t, ¿cierto? Y te queda el tiempo, ¿cierto? Será 1 por 10 pi, y eso será el tiempo final 10 pi a segundo, donde pi vale 3,14, o puede dejarlo expresado como 31,4 segundos. Pero estas ruedas son de carácter, ¿cierto?, tangencial. También es válido el concepto de que las aceleraciones tangenciales son iguales. ¿Consultas, dudas de este problema? Yo no, profe. Preguntas. Parece que no hay preguntas. Bueno. Ya, acá tenemos, ¿cierto?, un último problema de esta serie, que tiene que ver con los movimientos circulares uniformemente acelerados. Hay un punto que se mueve en una circunferencia de radio r igual a 20 centímetros con una aceleración tangencial constante de 5 centímetros partido por segundo cuadrado. Pregunta, ¿cuánto tiempo a partir del momento en que empieza a moverse el punto deberá transcurrir para que la magnitud de la aceleración normal del punto sea igual a la magnitud de la aceleración tangencial a sub t? Entonces aquí anoto yo la solución, en los radios 20 centímetros, la aceleración tangencial 5 centímetros partido por segundo cuadrado. Me preguntan el tiempo para el cual la magnitud de la aceleración normal es igual a la magnitud de la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial también la podemos entender como la variabilidad de la velocidad tangencial en el tiempo. Alcanza una velocidad final, la velocidad inicial vale 0, el delta t de tiempo, normalmente el tiempo inicial vale 0, es el tiempo final, y te queda la velocidad tangencial partido por el tiempo. Y si yo despejo de acá, el tiempo está dividiendo la velocidad tangencial, pasa al otro lado multiplicando, de tal manera que la velocidad tangencial es el producto de la aceleración tangencial por el tiempo, y eso lo vamos a reemplazar en la aceleración normal. Recuerda que esta aceleración normal también se llama la aceleración centrípeta, porque es la responsable de que el cuerpo describa un círculo de radio R y apunta hacia el centro del arco de la curvatura que está describiendo. Si es un círculo de radio R, apunta hacia el centro del círculo. Y eso es la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio en cuestión. Y la velocidad tangencial es el producto de la aceleración tangencial por el tiempo, todo eso al cuadrado partido por el radio. Elevamos al cuadrado, a sub t al cuadrado, el tiempo al cuadrado partido por el radio en cuestión. Y de ahí despejo el tiempo, el radio está dividiendo, pasa multiplicando a la aceleración normal, y la aceleración tangencial al cuadrado que está multiplicando al tiempo pasa dividiendo a sub n. De tal manera que el tiempo al cuadrado te queda la multiplicación de la aceleración normal por el radio, partido por la aceleración tangencial al cuadrado. Pero me piden un tiempo para el cual esas dos cosas son iguales. Es decir, yo simplifico esto que está acá, y te queda que t cuadrado es igual a r partido por la aceleración tangencial. Y de ahí despejamos el tiempo, porque está al cuadrado, aplico raíz tanto a la izquierda como a la derecha, y te queda el radio partido por la aceleración tangencial. Estos son 20 centímetros,
y estos son 5 centímetros partido por segundo cuadrado. Simplificamos el 20 en el 5, nos queda 4, los centímetros se van, y te queda segundo cuadrado, y eso corresponde a 2 segundos de transcurrido, ¿cierto? La situación bajo estas condicionantes, se cumple la condición de que la magnitud o módulo de las aceleraciones normal o centrípeta es igual a la aceleración tangencial. Consultas. No, profe. Vamos a ver si hay otra persona que nos conteste o quiere preguntar algo. Bien, vamos entonces a cerrar esto y vamos, acá se acaba el PPT de esto. Este PPT yo ya lo subí al aula virtual, está ahí, con las clases correspondientes, no sé si lo vieron. Yo por lo menos lo vi, profe. Ya. Ok, Era el que correspondía a la clase 9, ¿cierto? claro, más o menos, sí, el 9, 10, la 10 fue el otro día y ahora esta debería ser la 11. No, yo creo, parece que esta es la 10, Ya, porque recién vi el video de la clase anterior y era 9. Entonces esta es la 10. ok. Profe, Dígame. entonces ¿cuánto se llama? La anterior, la PPT anterior, Sí, era porque no estábamos en parabólico. claro, Ah, resueltos. Ya, ok. Y ya. Es que como no me aparecen en orden, claro, pero ahí ahí lo encontré. tú le puedes cambiar el nombre y ordenarlo de acuerdo a lo que tú quieras, po. Sí, profe, sí, sí, ahí me ordenó. Ya, No sé si era para saber si está nomás, si... sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Bien, aquí vamos a hacer Ya, profe. un cambio de paradigma. Vamos a reciclar un poco lo que hemos visto. Comenzamos con las cifras significativas, la conversión de unidades, ¿cierto? Los sistemas numéricos, el uso de la calculadora, aprender a graficar, el análisis dimensional, ¿cierto? Vectores, y cuando tuvimos toda esa rama de cosas, ¿cierto? Que nos permiten hacer una base o un fundamento, comenzamos a armar el tejido hacia arriba. Luego nos fuimos a lo que era la cinemática, ¿cierto? Los movimientos, y ahí vimos una serie de movimientos, tanto en el plano horizontal, que fueron problemas de encuentro, problemas de alcance, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que es la cinemática lineal, y movimientos rectilíneos uniformes, movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado, una serie de cosas, interpretación de gráficos, etcétera, etcétera. Nos quedamos contentos con eso y nos fuimos al plano vertical. Y ahí apareció lo que era la caída libre. Entonces ahí aparece la aceleración de gravedad con todas sus características, con todas sus cosas, sus ecuaciones, etcétera, etcétera. No conforme con eso, dijimos, ¿qué pasa si yo superpongo o establezco una superposición de dos movimientos? Uno rectilíneo uniforme en el eje horizontal y uno acelerado en el eje vertical, bajo la presencia de la aceleración de gravedad, y nos dio lugar a cierto movimiento tipo parabólico. Hicimos todo el análisis correspondiente, las ecuaciones, hicimos ejercicios, vimos cuando el problema es simétrico, que el ángulo salía igual al ángulo de llegada, vimos cómo varían los vectores, les mostré un simulador,
y simulamos algunas precisiones para que tuvieran más claro cómo variaban los vectores, etcétera, etcétera, etcétera. No conforme con eso, fuimos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que sucedía con el movimiento de rotación respecto de un círculo de radio R, con las características, ¿cierto?, constantes, circular uniforme o variado, que es lo que acabamos de terminar de ver. En todo ese proceso de movimiento, nunca nos explicamos qué es lo que hace posible el movimiento de las cosas, qué hace posible el choque o la situación, ¿no es cierto?, de encuentro de las situaciones. Por ejemplo, en el caso de la caída libre, nunca nos hemos preguntado el por qué. Entonces aquí lo que vamos a hacer, hacemos un cambio de paradigma y ahora, ¿no es cierto?, nos preocupamos de las causas y efectos del movimiento de los cuerpos. Y esas causas y efectos del movimiento del cuerpo son las fuerzas, que son cantidades vectoriales que tienen magnitud, dirección, sentido, punto de aplicación en el caso de las fuerzas. Entonces ahora aquí aparecen las fuerzas y nos preocupamos, ¿cierto?, de las causas que afectan el movimiento de los cuerpos, que son las fuerzas, y esa rama de la física se llama dinámica. Y la dinámica establece, ¿cierto?, ciertas leyes que son las leyes fundamentales que nos siguen dentro de nuestro mundo, que son las leyes de Newton. Y Newton, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿cierto?, es proponerlo algunas leyes que tratan de explicar esta situación. Entonces ahí está, el caballero se le ocurre, le cae dice la historia, una manzana en su cabeza, y él logra determinar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa en cuestión. Entonces la dinámica y las leyes de Newton. Se preocupa de estudiar las causas y efectos del movimiento de los cuerpos. Las responsables, como dije, son las fuerzas, que son cantidades vectoriales y que deben ser tratadas como tal. Entonces, en el caso de una fuerza, es una cantidad vectorial que actúa sobre un cuerpo, posee magnitud, dirección y sentido, y producen el cambio de movimiento, ruptura, ¿cierto?, de un cuerpo en cuestión. Y las responsables son las fuerzas. Ahora, quien se preocupó de esta problemática fue don Isaac, quien propuso 3 leyes. De estas 3 leyes, hay 2 leyes que uno las puede explicar mediante ejemplos desde el punto de vista cualitativo, es decir, mediante algunos ejemplos en la práctica, uno las puede establecer y las puede tratar de poder entender. La primera ley, es cierto, es la ley de inercia. Abre comillas, repito lo que él dijo textual en algún momento. Un cuerpo permanece en reposo o en estado de su movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe una fuerza externa a él. Cierre comillas. Entonces aquí yo propongo algunos casos. Por ejemplo, hay una botella que está sobre una mesa, un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Hay una persona que sigilosamente, ¿cierto?, y rápidamente saca digamos, este trozo de género desde la base de la mesa y la botella tiende a quedar en el mismo lugar donde estaba, a pesar de que hay una fuerza externa actuando sobre él. Eso tenemos que hacerlo con cierta habilidad y producir varios ensayos para poder suceder en cuestión. Aquí tenemos otro caso. A causa de una gran inercia, no es fácil desviar un barco de su curso. Por esa razón, los barcos aquí en Valpo, ¿cierto?, uno ve, sobre todo los de gran calaje y tonelaje, los dejan ahí a la deriva, ¿cierto? Y luego lo que hay, ¿cierto?, es el uso, ¿cierto?, de unos remolcadores que ellos van empujando el barco muy lentamente hasta que finalmente queda atracado al espigón. Porque obviamente el hecho de que este cuerpo, ¿cierto?, se esté moviendo con cierta velocidad, tiene una inercia, entonces para poderlo detener, lo más probable es que pueda chocar contra el bandejón, ¿no es cierto?, lateral del muelle. Entonces ahí es donde actúan los remolcadores. Hay una cierta tendencia a seguir el movimiento. Y aquí un joven que va en bicicleta tropieza con una piedra y el cuerpo en movimiento, puede ser el tarro, tiende a permanecer en movimiento y tiende a seguir la línea de movimiento que llevaba, porque se ve bruscamente detenido mediante una fuerza externa a él. Tiende a seguir la línea de movimiento. Lo mismo sucede cuando uno sube a una micro y se sienta en él y el chofer espera que tú te sientes cómodamente, tú eres parte del envase, él genera una fuerza, ¿cierto? Acelera una fuerza, ¿cierto?, sobre el motor, y el motor, ¿cierto?, se genera una fuerza en esa dirección y te trata de sacar del movimiento del lugar donde tú estabas. Entonces lo que haces tú, te vas hacia detrás, tratas de quedarte en el mismo lugar. Luego la micro puede alcanzar una velocidad más o menos constante, pero un par de cuadras más allá
se atraviesa una persona o un automóvil, ¿no es cierto? O un paso cebra o un rojo de un semáforo, y el tipo lo que tiene que hacer ahora es frenar, ¿cierto? Te frena respecto a la línea de movimiento que tú llevabas. ¿Y qué es lo que pasa con uno? Si uno está desprevisto, uno tiende a despegarse de la parte trasera de la micro y se va hacia adelante. Hay una inercia a seguir el movimiento en cuestión. Lo mismo sucede con un ascensor. Si tú tienes un ascensor rápido, por lo menos acá en Viña hay uno rápido, tú te subes al primer piso y tienes que ir al 15º piso, al 15º piso, tú aprietas el interruptor, le comunicas la transmisión, la información a un sistema electromecánico. Dentro de esa cajuela donde tú estás, hay dos cables, un cable principal y algunos laterales, algunos contrapesos, y te tiran y te sacan de la situación de reposo. ¿Y qué es lo que siente uno? Uno siente una sensación de desagrado a nivel del estómago, las vísceras, y se hace más pesado, entre comillas. Luego de que te sacan de esa violentamente, no violentamente, pero sí con cierta fuerza, te sacan de esa situación entre el primero y tercer piso. Luego la ascensor adquiere una velocidad más o menos constante, y cuando va a llegar al 12º piso, le transmite la información al computador, al sistema electrónico, y ahora comienza a apretar los frenos. Al apretar los frenos, uno tiende a despegarse del suelo, uno tiende a seguir la línea de movimiento y siente esa sensación de desagrado. Tanto en la partida como en la llegada, usted está experimentando lo que es la ley de inercia. Y esa sensación de desagrado es la que uno experimenta. Entonces, toda esta situación de la ley de inercia uno la puede explicar con algunos ejemplos, por eso he puesto aquí algunos ejemplos, más los que hemos hablado, que tratan de explicar esta situación. Si el conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, entonces el cuerpo se moverá con movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tengo 4 fuerzas, F1, F2, F3 y me faltó F4, y el cuerpo se moverá con velocidad constante. Entonces ahora yo me salto a la tercera. ¿Por qué razón me salto a la tercera? Porque tanto la primera como la tercera las puedo explicar desde el punto de vista cualitativo. Y eso se llama la ley de acción y reacción. ¿Qué dice? Abre comillas, a toda fuerza siempre se le opone otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario, coma, a la primera se le llama acción y a la segunda reacción y viceversa. Punto seguido, estas fuerzas actúan sobre cuerpos de masas diferentes. Entonces aquí tengo esa situación, tengo una persona A y una persona B, la persona A, ¿cierto?, jala hacia la izquierda y es la fuerza que hace el A sobre el B. Pero como no existe una fuerza aislada actuando a pares, el B, ¿cierto?, le responde con una fuerza hacia la derecha, es la que hace el B sobre la A. Estas dos flechas que están ahí son del mismo tamaño, la magnitud o módulo, pero son de sentido contrario. Acá tengo la fuerza del suelo sobre el cuerpo, que se va a llamar más tarde la normal, y obviamente este cuerpo le genera una fuerza sobre el cuerpo en cuestión. Entonces, tanto estas fuerzas FAB, la magnitud o módulo de la fuerza FAB es igual a la magnitud de la fuerza BA. Son de igual magnitud, pero sentido contrario. Una es el negativo del otro. ¿Cuál es el negativo? Depende, vos. ¿Cuál es su negativo y cuál es su positivo? Normalmente esto es el positivo y el otro es negativo. Igual cosa sucede acá para la interacción de un bloque con el suelo. Las Profe, fuerzas, dígame. es con el. Si es positivo o negativo, corresponde al momentum o no. No, aquí no estamos hablando todavía del momento. ¿Ya? Ah, ya. No, es que yo pensaba que el que ejercía la fuerza primero, ahí uno lo podía distinguir. Claro, en este caso son las dos fuerzas que actúan en forma simultánea, pero tienes que entender que no existe la fuerza aislada, siempre actúan de a pares, siempre hay una reacción. Ya, profe, gracias. Y las magnitudes o módulos son iguales, el tamaño de las flechas, ¿te das cuenta? Pero son de sentido contrario. Aquí tenemos la acción, sería el neumático, se empuja en el pavimento, y la reacción, el pavimento empuja al neumático. Ahí está una fuerza hacia allá y la otra hacia acá. En el caso del cohete, la acción, el cohete empuja los gases, y la reacción, los gases empujan al cohete. En el caso de que la acción, el hombre tira de un resorte, y aquí la reacción, el resorte tira del hombre. En general, si yo tengo dos cuerpos, F1,2 y F2,1,
¿cierto? Son de igual magnitud, pero sentido contrario. No existe la fuerza aislada o la fuerza sola, única que esté. Alguien me dijo por ahí, oiga, profe, pero si yo me voy al confín del universo y observo todo lo que está ahí, ahí no hay ninguna fuerza interactuando. No es cierto, porque puede haber un planeta, puede haber un asteroide, una nebulosa, ¿cierto? O algún planeta, alguna constelación, y hay fuerzas de origen gravitacional, porque tienen que ver con la presencia de masa. Entonces también estas fuerzas de interacción actúan, ¿no es cierto?, entre cuerpos que tienen una masa, son fuerzas gravitacionales. Estas fuerzas gravitacionales son pequeñas, son como veintitantas veces menores que las fuerzas de atracción eléctrica. Pero ¿dónde se manifiesta? En el producto, en las masas de los cuerpos. Por ejemplo, la Tierra mantiene a la Luna orbitando alrededor de ella, ¿no? Y la Luna le genera una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario. ¿Y en qué se manifiesta ese accionar? En el manejo, ¿cierto? Marejada. En el manejo de las marejadas, ¿cierto? De las mareas. Por eso tenemos marea alta, marea baja, pleamar, etcétera, etcétera. Entonces, está actuando un accionar sobre una masa de agua y en otra está bajando, y ese es el accionar que tiene la Luna sobre nuestro planeta. Y eso hace que haya un movimiento constante de las mareas, ¿cierto? De oxigenación y todo el movimiento de estas masas de agua en cuestión. Entonces, tanto, si tú te das cuenta, tanto la primera como la tercera ley, yo las puedo explicar desde el punto de vista cualitativo. En cambio, aparece una segunda ley que es la ley de masa. ¿Y qué dice la ley de masa? Si sobre una masa M, que es la que está ahí, se aplica una fuerza externa F, este cuerpo experimentará una aceleración en la dirección de la fuerza aplicada. De tal forma que las tres variables se organizan de la siguiente manera. La fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración y se llama la segunda ley de Newton. En el sistema MKS, las fuerzas se llaman Newton, se expresan en Newton, y un Newton es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que éste experimente una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. En el sistema CGS aparece lo que es la dina, y una dina es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 gramo y hace que éste experimente una aceleración de 1 centímetro sobre segundo cuadrado. Entonces, si yo quiero traspasar unidades, tengo que tener claro que un newton son 100.000 dinas, o sea, 1 por 10 elevado a 5 dinas, y también existe otra variable, ¿cierto? En el sistema técnico está el kilogramo, el kilopondio, que son 9,8 newton. Nosotros obviamente tratamos de trabajar en el sistema MKS, pero te puedes encontrar con problemas que duda, ¿cierto?, que estén trabajando con las dinas, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces tendrás que hacer el traspaso y aquí aparecen los factores de trasvasije en cuestión. Ahora, lo que supuse aquí que solamente existía una fuerza, pero en general, ¿qué sucede si hay más fuerzas? En el caso de tener más fuerza actuando sobre M, se tendrá que la suma de todas las fuerzas, desde la primera hasta la última, es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, esta ecuación que aparece aquí es una ecuación vectorial, porque aquí tú tienes un vector y la aceleración es un vector. Coma, si estas fuerzas son coplanares, ¿qué significa que sean coplanares? Que todas las fuerzas actúan en el plano X y en el plano Y. Entonces, esa ecuación vectorial se traduce en una ecuación escalar. La 1 dice, la sumatoria de todas las fuerzas que estén apuntando en el eje X será el producto de la masa por la aceleración a lo largo del eje X, y la 2, la suma de las fuerzas que estén apuntando en el eje de las Y será el producto de la masa por la aceleración vertical. Entonces habrá que declarar el sistema referencial, que lo que es el X, dónde está el X y dónde está el Y. Entonces esto es una ecuación escalar. Uno descompone las fuerzas y las proyecta. Y acá tenemos algunos tipos de fuerza. Me espero un ratito, voy a buscar un poco de agua y vuelvo. Tenemos algunos tipos de fuerza que están ahí. Las vamos a declarar cada una de ellas.
En todos los problemas van a aparecer algunos tipos de fuerza. Por ejemplo, la fuerza peso, que algunos autores la expresan como P o W. ¿Y qué es lo que es la fuerza peso? Es la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos hacia el centro de ella. ¿Y cómo se define la fuerza peso? Como el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Nosotros ya vimos en una primera etapa que el peso es un vector, la masa es un escalar. ¿Que están asociados? Sí. El peso es el producto de esa masa del cuerpo por la aceleración de gravedad. La masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newton. El peso, ¿cómo lo logro registrar yo? Mediante un dinamómetro, la masa mediante una balanza. El peso, ¿cierto?, es variable porque la aceleración de gravedad es variable y por eso aquí le he puesto algunos valores de la aceleración de gravedad dependiendo del planeta. Mercurio 2,8 metros segundo cuadrado, Venus 8,9, parecida a la Tierra 9,8, Marte 3,7, Júpiter 22,9, Saturno 9,1, Urano 7,8, Neptuno 11, la Luna 1,6. Entonces, el peso es variable porque la aceleración de gravedad es variable, en cambio la masa es constante. ¿Y en qué se mide el peso? En Newton, que es la fuerza sobre una masa de 1 kilo que hace que experimente una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Para un plano vertical, algo que está colgando al suelo, ahí está la fuerza peso. Para un plano que está, para un objeto que está sobre un plano horizontal, el peso. Para un objeto que está en un plano inclinado haciendo un ángulo alfa, ahí está la fuerza peso que cae en forma perpendicular a la base. También existe la fuerza Volvió normal. la señal, profe. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Aló? ¿Aló? Oscar. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Ahí sí, profe, recién se había caído. Ya. Oh. ¿Estamos bien entonces? Yo quedé en la parte de atrás, profe, en la otra lámina. No sé si la cambió recién. Ya, ahí estamos. ¿La explico de nuevo? En ¿No? esta. Y yo esa la entendí, sino que no sé si había pasado después de esta otra cosa. No. Estaba aquí nomás en esto y ahora voy a pasar a la otra. Ya, profe. Entonces, aquí existe otra fuerza, que es la fuerza normal N, que es una reacción de la superficie sobre el cuerpo. ¿Y cómo se define la normal? Como producto de M por G. La masa por la aceleración de gravedad. Es una fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, es una reacción y siempre perpendicular a la superficie. Entonces aquí tú tienes el plano horizontal, tienes la fuerza peso y ahí está la normal perpendicular. Y en este caso la normal es igual a mg. Aquí tú tienes un plano vertical, tienes el bloque, tienes el peso mg y aquí tienes la normal, perpendicular a la superficie de contacto. Y acá en este caso, tú tienes un plano inclinado, tienes el peso, la descomposición que va hacia abajo y la fuerza normal perpendicular a la superficie en cuestión. Y en este caso la normal vale mg coseno del ángulo en cuestión. Entonces todos nosotros tenemos dos fuerzas que están siempre presentes en nosotros. Nosotros estamos pegados a la Tierra, la fuerza de atracción gravitacional, y por estar en contacto con la superficie, tenemos una fuerza normal. Otra fuerza importante, ¿cierto?, es la fuerza de roce, F sub R. La fuerza que aparece esta fuerza aparece debido a la interacción entre las partículas de la superficie. Siempre se opone al desplazamiento. Experimentalmente se ha encontrado que las fuerzas de roce son directamente proporcionales a la fuerza normal. Es decir, la fuerza de roce es μ por la normal, donde μ es una constante que se llama coeficiente de roce de la superficie. Es adimensional y sus valores varían entre 0 y 1. Y existen dos tipos de fuerzas de roce. La fuerza de roce estática, ¿ya?, y la fuerza de roce cinética. Algunos autores en inglés, ¿cierto?, le ponen fuerza de roce static. S static es el coeficiente de roce statis por la normal, o en español la fuerza de roce estática es el coeficiente de roce estático por la normal. Y la fuerza de roce cinética es F cinetic, es el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal, o en español la fuerza de roce cinético, el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal.
Esta actúa, ¿cierto?, mientras el cuerpo está en reposo, ¿cierto? Es la fuerza necesaria y suficiente para poner en movimiento un objeto. Hasta ahí llega. Y la fuerza de roce cinética actúa mientras los cuerpos se están deslizando por superficies, ¿cierto?, donde hay una cierta interacción. El que uno suponga que no existe roce, no es cierto, pero es un supuesto que uno hace en cuestión. Y aquí está la fuerza de roce estático, ¿ves? Tiene el basurero, está la fuerza normal por contacto con el suelo, tiene mg, ahí tiene una ampliación de la interacción entre las superficies, el agente externo trata de mover esto hacia la derecha, pero hay algo que lo impida, que es la fuerza de roce estático. Entonces el agente externo tiene que generar una fuerza de roce para vencer, ¿cierto?, esa fuerza de roce estático, que es el coeficiente de roce estático por la fuerza normal. En cambio, la fuerza de roce cinética usted ya sobrepasa, fíjese bien el tamaño de la fuerza hacia la derecha, y la fuerza de roce cinética es mucho mayor, y por lo tanto el cuerpo, ¿cierto?, se mueve hacia la derecha. Y aquí está la relación funcional, pues tiene la fuerza aplicada, tiene la fuerza de roce, entonces usted parte desde un 0 y comienza a aumentar esa fuerza en forma lineal, aumenta, 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 ¿cierto?, hasta un valor máximo, que es la fuerza de roce estático, que es igual al coeficiente de roce estático de la normal, y luego decae un poquito, ¡pum! El decaimiento no es tan vertical, obviamente eso es una cosa más, uno la presenta esas características, decae, y luego, ¿cierto?, se comienza a mover el objeto. Y esa fuerza de roce cinética, ¿cierto?, es el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. En general, los coeficientes de roce estático son un poquito más grandes que los coeficientes de roce cinético. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alguna duda. No, profe, hay que digerir un poco. Por lo menos yo no, profe. Ya. Lo que voy a colocar a continuación, lo que hice, esto no aparece en todos los textos, en todos los libros, les genero un protocolo para la resolución de problemas. Esto es uno lo que debería hacer, lo que uno debería continuar. Esto no lo presentan en todos lados. Es como si la dueña de casa va a hacer un queque, entonces dice, tome 2 huevos, pártalos, ¿cierto?, bata los huevos, luego vaya a un poco de harina, etc. Hay un protocolo a seguir, ¿me entiende?, para llegar finalmente al queque. Entonces el procedimiento dice identificar de los cuerpos que actúan, que intervienen en el problema. Entonces aquí yo tengo 2 cuerpos que están interactuando. Identificar las fuerzas que actúan sobre ellos, cada uno de ellos dibujándolo en un diagrama, lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos con el cuerpo M y M'. Sobre el cuerpo de masa M está la fuerza normal por contacto y su peso en cuestión. Y hay un agente externo, que el verde que está aquí, que mueve esto hacia la derecha. Luego tengo el cuerpo M'. M' tengo su normal N', tengo su peso M', ¿cierto? Y obviamente, como hay roces sobre la superficie, yo debería colocar esto aquí abajo, pero lo puse aquí arriba. Aquí está la fuerza de roce actuando sobre M, y la fuerza de roce, ¿cierto?, prima, que también actúa para acá, oponiéndose al desplazamiento, porque esto va en ese sentido. Entonces, este señor que está actuando, ¿cierto?, sobre el cuerpo de masa M con una fuerza que está en color verde, le transmite su accionar al cuerpo M' con una fuerza F'. Esa F', ¿cierto?, es una fuerza de contacto. Es la fuerza con la cual empuja M a M'. Pero M' se molesta y le responde con una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario, ahora a M. Por eso aquí aparece F' y F'. Son de igual magnitud, pero sentido contrario. ¿Ya? Es la fuerza de contacto entre ellos. Entonces eso es lo que se llama el diagrama cuerpo libre. Después hay que descomponer todas las fuerzas posibles en sus componentes cartesianos. Entonces uno declara el sistema de eje X, eje Y, coloca todas las fuerzas que están en el eje X positivo, las que están en el eje Y negativo, X negativo, las que están en el eje Y positivo y las que están en el Y negativo, tanto para M como M'. Entonces yo debería generarme 2 diagramas cuerpo libre, uno para M, otro para M', y la ecuación, ¿es cierto?, para M y para M', y una vez que yo las tenga establecidas, ¿cierto?, interviene la matemática en cuestión. Luego,
Dice allá la resultante de todos los componentes de la fuerza y la dirección de movimiento y aplicamos la segunda ley de Newton. Tantas ecuaciones como cuerpos se tengan. De tal manera que la suma de las fuerzas igual a m por a. Y para calcular la aceleración, primero lo que tienes que hacer todas las fuerzas a favor del movimiento, esto tiende a moverse hacia la derecha, menos todas las fuerzas que son contrarias. La diferencia de las fuerzas te da lugar a la masa o a la aceleración. Porque este cuerpo se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no se puede mover ni hacia arriba ni hacia abajo porque si no se estarían despegando del suelo o se estarían enterrando, ¿cierto?, en un suelo que puede ser un trozo de gelatina, por ejemplo. Entonces, obviamente, esa es más o menos la situación de protocolo. ¿Está claro? Más o menos que uno debería respetar, después uno ya se acostumbra a todo este protocolo. Y cada vez que hayan fuerzas presentes en un problema de aquí en adelante, uno va a tener que construirse los diagramas cuerpo libre. Los diagramas cuerpo libre, entonces, ¿qué son los diagramas de fuerza? Aquí hay la representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las masas. Aquí tenemos dos objetos, ¿ve? Hay una fuerza externa F, está M1 y M2. Entonces aquí yo declaro mi sistema referencial. ¿Se da cuenta? Lo que apunta a la derecha positivo, lo que apunta hacia la izquierda negativo, lo que apunta hacia arriba positivo, lo que apunta hacia abajo negativo. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre M1? Su normal N1, su peso M1G, la fuerza externa F. Voy con el 2. Tengo su normal N2, tengo M2G. Esta es la masa M2. Entonces aquí hay una fuerza de contacto, ¿cierto? Porque M1 empuja a M2 con una fuerza de contacto que va para allá. Que yo la coloque aquí o la coloque acá da lo mismo, pero apunta para allá y este cuerpo le responde con una fuerza de igual magnitud en sentido contrario, por eso aparece F sub C actuando sobre M1. Aquí tenemos un plano inclinado donde existe un ángulo θ. Tengo una masa M que está en un plano inclinado, ¿cierto? Y también tengo una masa, una M mayúscula y una M minúscula. Y estos dos cuerpos están unidos mediante una cuerda. Nosotros vamos a trabajar con cuerdas ideales. ¿Qué significa eso? Que la masa de la cuerda es pequeña y no se considera, no es un elástico, un chicle o un resorte. Si antes del experimento esta cuerda es de 3 metros, después del experimento siguen siendo los 3 metros. Eso en la práctica no es cierto. Es cosa que usted va a llevar paraíso, se dé una vuelta en bote, ¿cierto? Y usted ve los barcos, donde de repente, si hay silencio, usted ve que las espías de los barcos, ¿cierto?, están crujiendo, se estiran y se encogen, porque obviamente tienen que tener una cierta flexibilidad, porque si no la tuviesen, se cortarían y esas saldrían como verdaderos látigos. Y esos son los accidentes que se producen, ¿no es cierto?, en la construcción, donde de repente llega el camión con su betonera y vacía todo el cemento, ¿cierto?, el concreto preparado y lo suben, ¿no es cierto?, hacia arriba hasta el 10º piso en un canastillo de fierro, ¿cierto?, y mediante una grúa, y el gruero, ¿cierto?, tiene que tener una sensibilidad única para subir eso con velocidad más o menos constante, porque si el tipo eh, le pega el tirón muy fuerte, hace una fuerza muy grande, lo más probable es que eso tienda a quedarse en el mismo lugar y el cable de acero se pueda cortar, y eso sale como un verdadero látigo y puede producir accidentes en personas. Existen cuerdas con memoria, por supuesto, las cuerdas que existen, que tienen el OS7 Carabinero, el Cuerpo de Socorro Andino, ¿cierto?, que van a las prácticas y ante una persona que se despeña, ¿cierto?, por un roquerrío, por una quebrada, en cambio la cuerda, si usa una cuerda rígida, se va a cortar. Si tiene una cuerda con memoria, puede soportar en su longitud un proceso de amortiguamiento y no se corta. La Se llama cuerda polea, dinámica, profe. ¿ah? Se llama cuerda dinámica. Cuerdas dinámicas. Yo sé que son cuerdas que tienen memoria porque después de ser estiradas vuelven a su largo natural. Más o menos. Tienen un desgaste dependiendo de las condiciones climáticas que en la que uno esté. Pues. Por ejemplo, las cuerdas estáticas con mayor resistencia a la estática son para escalar en hielo, y las que son más dinámicas o con más resistencia, o sea, con menos resistencia, Ya, son para escalar más en roca. ya. Eso. ¿Tú practicas ese tipo de deporte? ¿Ah? Sí, Ah, ya, sí. entonces claro, tú estás al tanto de esa cosa, ¿me entendí? Yo lo único sé que existen ese tipo de cuerdas porque una vez un carabinero del OS7 que fue alumno mío me llevó un trozo de cuerda
y yo la presenté en clase, entonces eso se podía estirar un poco más de lo que soporta con mayor precisión un despeñadero, ¿cierto?, de una persona por una quebrada. Incluso las cuerdas dinámicas las ocupan para hacer hasta Benji, para Ah, claro, saltar, para claro, saltar, claro, claro, para hacer claro, ya caída esas libre. son cuerdas ya más especiales en todas No, cosas. no, las mismas cuerdas dinámicas sí están, o sea, con distintos tipos de nudos y las atan de una manera específica, hasta para eso sirven ahora. Ya, perfecto. Tienen una elástica. Ok. Pero aquí lo Pero que... pero esas se congelan sumamente rápido, por eso no son apetecibles para escalar en hielo, por ejemplo. Ah, ya, Se mira, rompen, se rompen con mayor dificultad, de repente con un accidente, agarrándola con un crampón o algo. mira, se congelan. Sí, pues, entonces súper rápida y la escalada en hielo es muy rápida porque se congela todo, entonces es difícil agarrar una ventana que tenga o sea, una ventana de tiempo, Sí, y esa ventana hay que aprovecharla al máximo. Entonces la cuerda, por lo general, cuando uno la tira, y dependiendo la cantidad de grados que hayan de temperatura, se congela. Entonces ya. uno tiene que estarla moviendo constantemente. Ah, mira, mira. Qué buen aporte, qué buen aporte. ¿Ves? Siempre se aprende algo de los alumnos también, ¿ves? Pero para eso hay que estar conversando en clase, vos. Mire, y aquí yo tengo tres, y aquí yo tengo 13 personas, entonces el resto, ¿dónde estamos? ¿Me entiendes? Entonces todas estas cosas que uno digiere, que interactúa, ¿cierto? Nos permite reciclar a los profesores y saber un poco más, ¿me entiendes? Entonces seguramente en algún otro semestre voy a hacer hincapié, ¿cierto?, en esto y voy a mencionar lo que usted me acaba de decir. ¿Ya? ¿Ves? Profe, gracias. Entonces, ya, estas cuerdas para nosotros van a ser cuerdas ideales, no son chicle, elástico, resorte, tiene una longitud definida, y ahí hay una polea, pues, y la polea tampoco hay rozamiento entre la polea y la cuerda, simplemente es un mecanismo, ¿cierto?, por el cual, ¿cierto?, la polea puede deslizar. Nada más que eso. Entonces, ¿qué fuerza hay? Aquí está la fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto, está el peso mg, está aquí el otro peso mg y está la tensión en las cuerdas, pues. Tengo aquí la tensión T1 y tengo la tensión T2. Y esta cuerda, ¿cierto?, es única. Por lo tanto, estas dos fuerzas son de igual magnitud y sentido contrario. Acción y reacción. ¿Ya? Y aquí tengo, ¿cierto? Entonces la descomposición, sacamos esto hacia afuera. No hay rozamiento porque no lo indican. Entonces aquí tengo el eje de las Y, el eje de la X. Tengo la tensión T1 y acá está el peso mg, porque esto siempre produce problemas. Ese ángulo teta, ¿cierto?, que está aquí y se repite aquí arriba, y por lo tanto, si yo proyecto esto acá, lo traigo para acá, estoy adyacente, así que esa componente es mg coseno del ángulo en cuestión. Y ese ángulo, como se repite aquí, por ser ángulo alterno externo, se repite aquí arriba, por lo tanto, esa proyección vale mg seno del ángulo en cuestión, la descomposición del peso. Y aquí tengo la tensión T2 y mg. Entonces aquí lo único que se quiere hacer es construir los diagramas cuerpo libre, identificar las fuerzas, generar el diagrama, el eje referencial y descomponer. Pues uno después aplica lo que son la segunda ley de Newton, F igual a m por a, y construye la ecuación y luego la resuelve. Y aquí ya tenemos algunos problemas, ve algunos ejercicios. Entonces aquí voy a hacer este problema porque ya estamos en la hora y con eso terminamos la clase, ¿les parece? Ya, profe. Ya. Dice aquí sobre un cuerpo de 20 kilogramos apoyado en un plano horizontal, ahí está, actúan dos fuerzas concurrentes de 10 newton, la fuerza F1 y F2. ¿Por qué son concurrentes? Porque concurren a un mismo punto. De ahí emergen o llegan. ¿Ya? Y uno supone que las dos están en el punto, en el centro masa, centro geométrico de la situación, y de ahí, de ese punto sugieren, pues, la fuerza F1, la fuerza F2 hace un ángulo de 60 grados. Si no hay rozamiento, no hay roce, y calcula la fuerza resultante que actúa sobre B y la aceleración que adquiere. Entonces, obviamente este es nuestro eje Y, nuestro eje X. En el eje horizontal tengo la fuerza resultante en el eje X, tengo la fuerza F1 y la proyección de la fuerza F2. Pues si yo alumbro esto de arriba hacia abajo, me genera esa sombra, y esa sombra sería F2 coseno de 60 grados. Entonces tengo dos fuerzas que están actuando sobre el eje X. Y sobre el eje Y, ese ángulo de 60 grados se repite aquí arriba. Entonces ese ángulo de 60 grados está aquí.
y eso vale F2 seno de 60 grados. Y ahí tengo entonces la resultante en el eje de las Y. Y nosotros sabemos que todo vector se puede representar como la suma de dos o más componentes, en este caso son dos, recuerda que las fuerzas son vectores, y las dos están apuntando en el primer cuadrante, Y y J. Entonces la fuerza resultante es la fuerza 1 más la fuerza 2. Ahí está F1 más F2 coseno 60 grados Y, más F2 seno 60 grados en cuestión. La fuerza F1 vale 10 newton, la fuerza F2 también vale 10 newton, lo multiplico por el coseno 60 grados, mi calculadora lo corrijo, eso vale 0,5, factor de I. La fuerza F2 vale 10 newton, el seno 60 grados, lo veo en mi calculadora, vale 0,866 J. Entonces aquí te queda 10 por 0,5 son 5, más los 10 te queda 15 newton I, y la otra te queda 10 por 0,86, te queda 8,66 newton J. Entonces ahí está la fuerza resultante. Si yo quiero calcular la magnitud o módulo de ese vector, ¿qué es lo que hacemos? Doble barra, la raíz cuadrada de las dos componentes del al cuadrado. 17,32 newton. Y como nos piden la aceleración de la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Despejamos la aceleración, la masa está multiplicando, pasa dividiendo, te queda la fuerza, 17,32 newton partido por los 20 kilogramos, y eso te queda 0,866 metros segundo cuadrado. Usted me dirá, ¿pero cómo? ¿De dónde sale ese metro segundo cuadrado? Recuerde que un newton es kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Se te van los kilogramos y sobreviven los metros segundo cuadrado. Entonces ahí tiene la aceleración y la fuerza resultante sobre ese cuerpo que está ahí. ¿Preguntas, dudas de este problema? Sí, profe, lo primero que hizo fue descomponer el F2, ¿cierto? Claro, siempre hay que... Ah, igual que lo que hicimos con los vectores, ¿te acuerdas? claro, sacó Claro, los vectores que dan claro, de uno lo resultado el proyecta. F2. Correcto, esta no, pues esta pertenece ya a un eje, no hay que descomponerla. Pero esta Claro. está entre dos, Entre pues, los dos entonces ejes. tengo que proyectarlo en el eje horizontal, bajarlo y después alumbrarlo desde aquí para proyectarlo en el eje vertical. Entonces esta la tengo que llevar hacia allá y esta la tengo que llevar hacia abajo. Y Claro, aplicar la trigonometría como corresponde. y después suma las fuerzas por eje. Las del eje Exactamente. X se suman y... Correcto. Y la fuerza resultante es la suma de las fuerzas. Ahí está como vector, ¿te acuerdas? Sí, Entonces ahora estamos trabajando con vectores que son las fuerzas. Yo les dije, cada vez que nosotros tengamos vectores, vamos a tener que recurrir a todo lo que aprendimos de vectores. Las fuerzas son Claro. cantidades vectoriales. Aquí tengo otros Ya. problemas más que están, ¿se dan cuenta? Gracias. Eso, ok, los vamos a ir viendo durante la próxima semana. No tenemos clase, recuerden que es vacaciones, y la prueba la dejaríamos entonces para el miércoles 26. ¿Les parece? O miércoles 27, alguien me 27 dijo. creo que cae. Claro, es- porque ahí tenemos un problema de un colchón académico, entonces para no tener problema con eso, ¿ya? La prueba ya la acabo de terminar hoy día, hice la pauta de corrección, y ahí les voy a indicar qué forma la tienen que hacer, pues a lo mejor van a tener que hacerla de carácter grupal. Profe, consulta. ¿Sí? Usted lo sumó porque están dentro del mismo cuadrante, ¿cierto? No, porque te las tengo que proyectar en el eje X, po. En el eje X tengo F1 y la proyección y sumarla, y como las dos apuntan hacia la derecha, las tengo que sumar, po. Por eso, porque están dentro de lo mismo. Por Del eje, si fuera, del por eje ejemplo, X. el eje... Si el F2 estuviera apuntando para acá, entonces yo tendría que proyectar y tendría que decir F1 menos F2. Ah, ya, eso era. Coseno Ya, 60, claro. ya, profe, gracias. Ya, pues entonces vamos a llegar hoy día hasta acá, son las 8:30, y nos vemos la próxima semana. No tenemos clase, aprovechen de estudiar, descansen un poco, cuídense. Ya, profe, gracias. Ya, profe, gracias. Ya, pues, que estén bien. Nos vemos Ya, y a profe, vuelta gracias. en la prueba. Chao, chao. La vuelta de vacaciones. Sí, chao, Gracias. chao.